que puede representar, y estas y otras cuestiones pues van a ser la clave de esta conversación, esta mesa redonda que modera Vanessa Gil, presidenta de ISACA Madrid, que si quieres ya te puedes ir colocando, pues mientras, bueno, todos la conocéis, Vanessa es una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector de la seguridad de la información, liderando numerosos proyectos en este tiempo, tanto de este ámbito como de IT Governance, de gestión de riesgos tecnológicos, de compliance, y precisamente ha participado en proyectos de consultoría de cumplimiento, desarrollo de normativas, procedimientos de seguridad, por lo que conoces este tema muy bien. Va a ser una conversación muy interesante, así que te cedo el testigo y todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mónica. Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Comenzamos esta segunda mesa redonda, esta primera mesa redonda que va a estar centrada en el tema DORA. Vicente nos ha hecho una introducción muy interesante y muy completa sobre los principales requerimientos que establece DORA y sobre las implicaciones de cumplimiento, y el objetivo de esta mesa redonda es ahondar un poco más, ¿no?, en todos estos temas con un panel de expertos excepcionales con los que cuento y que ahora paso a presentaros. En primer lugar, contamos con José Pedro Arroyo, Head of Operational and Control Resilience de ING. Lo voy presentando. José Pedro inició su carrera en el ámbito de la ciberseguridad, consultoría y planes estratégicos de seguridad para distintas empresas del IBEX 35. Desde 2005 en ING España y Portugal ha desempeñado varios roles. Fue parte de los equipos corporativos de auditoría interna ICT con cobertura en Asia, Oceanía y Europa, y también ha sido responsable de auditoría interna ICT en España y Portugal. Actualmente dirige el equipo de primera línea de defensa para riesgos no financieros. Es director de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior y tiene también distintas certificaciones, tanto en aseguramiento ICT y no ICT. Buenos días. Si quieres ir sentándote, perfecto. En la mesa redonda contamos también con Ramón de la Iglesia Vidal, que es Head of Cybersecurity and Emerging Risks de Santander Consumer Finance. Buenos días, Ramón. Ramón es ingeniero en informática, pues puedes ir sentándote mientras te presento. Ramón es ingeniero en informática y cuenta con las principales certificaciones en ciberseguridad: CISSP, CISA, CISM, CERIS, CDPSE, entre otros, ¿no? Ha trabajado en los últimos años como responsable de Governance, Risk and Compliance en el área de CISO en Banco Santander España, y actualmente es el Head of Cybersecurity and Emerging Risks de Non-Financial Risk del Santander Consumer Finance. Y además tiene 20 años de experiencia en diversas empresas, incluidas aseguradoras y entidades financieras. Buenos días también a ti, Ramón. Continuamos con Rodrigo Hornos, que es el Principal Cloud Compliance Leader de IBM. Rodrigo, si te quieres ir sentando. Rodrigo ha desempeñado su carrera profesional en el ámbito de gestión de las tecnologías de la información, el riesgo tecnológico y la estrategia de ciberseguridad a nivel internacional. Tiene también más de 20 años de experiencia, ha dirigido y desarrollado planes estratégicos en la práctica totalidad de sectores empresariales y de administración pública. Antes de incorporarse a IBM, fue responsable también en BBVA del programa de protección de la información y ha desarrollado su actividad en múltiples empresas de consultoría y auditoría. Es director de seguridad privada habilitado del Ministerio del Interior, ingeniero informático y máster en innovación en ciberseguridad por la Universidad de Deusto. Y también, como el resto de participantes, ostenta múltiples certificaciones en materia de auditoría, seguridad, gobierno TIC y ciberseguridad. Y ya, por último, pero no menos importante en absoluto, contamos con José Luis Alcaraz, que es el director de ciberseguridad para el sector financiero de Ernst & Young. Si te quieres ir sentando, José Luis es ingeniero de telecomunicaciones y ejerce el rol de director en Ernst & Young dentro de la práctica de ciberseguridad, perteneciente a la División de Consultoría Tecnológica en España. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando para empresas del sector financiero en la prestación de servicios de consultoría relacionados con la gestión del riesgo tecnológico, la gestión de la resiliencia operacional y el aseguramiento del cumplimiento regulatorio relacionado con las tecnologías de la información. Una vez presentados, daros las gracias de nuevo por haber aceptado la invitación de ISACA Madrid para participar en esta mesa redonda. Como comentaba antes, la mesa redonda está centrada en DORA. El objetivo es revisar, ¿no?, los principales requerimientos, las implicaciones de cumplimiento, los retos a los que se van a tener que enfrentar en el marco de la adecuación las empresas que están obligadas, ¿no?, a cumplir los requerimientos establecidos de DORA, y también cuestiones relacionadas desde el punto de vista práctico con la implantación.
Y me gustaría comenzar la mesa redonda con una reflexión inicial sobre el concepto de resiliencia operativa digital. Porque cuando hablamos de resiliencia todos nos preguntamos, ¿no?, ¿qué es realmente la resiliencia? Es decir, resiliencia es un concepto más amplio que continuidad de negocio, pero exactamente, ¿qué es la resiliencia? ¿En qué se diferencia de la continuidad de negocio? Y por otra parte, también me gustaría aprovechar, ¿no?, que comentéis también si consideráis que era necesaria una regulación como DORA en el sector financiero en la actualidad. Empezaré por ti, José Pedro. Bueno, pues yo creo que a modo de contexto también sobre cómo voy a enfocar las respuestas, porque yo pertenezco al dominio operativo del banco, al dominio de COO. Entonces, desde esa perspectiva, en el contexto de resiliencia, jugamos un papel de coordinación de las distintas actividades relacionadas con resiliencia operativa, donde la implantación de DORA es una parte. En el contexto financiero que nos afecta, hay otros elementos de resiliencia operativa, como son los de resolución en casos de bancarrota de la entidad, que también nos preocupan y tienen un impacto en la forma y en la aproximación que llevamos respecto a la implantación de esas medidas que tienen que garantizar que los procesos relevantes hagan la entrega de los servicios críticos a los clientes, ¿no? Desde esa perspectiva, DORA es una parte de la aproximación de resiliencia operativa, sin duda la más relevante, ¿vale? Entonces, a modo de reflexión sobre por qué aparece en el sistema financiero, nos lo han anticipado a todos antes en la sesión anterior, ha sido un spoiler bastante brillante, ¿no? Pero en mi reflexión, al final, el mercado financiero está tensionado, todos lo sabemos, hay mucha volatilidad, la predicción de mensajes en el sistema financiero, que estaba como muy controlada por todo lo que ha pasado, entre otras cosas, la situación post-COVID, hace que todos esos mecanismos predictivos generen cierta volatilidad en el mercado financiero. Esta norma, al final, viene a agrupar, consolidar, simplificar todos estos requisitos que están apareciendo en distintas normativas, no solo relacionadas con tecnología, con sourcing, con la gestión de terceras partes, en una única visión, en mi opinión, y que viene a dotar al final al cliente de esa tranquilidad y confianza que debe tener en el sistema financiero. Entonces, esa es un poco la aproximación y por qué creo que en un momento determinado el regulador pone un foco especial en esto. Y desde ese punto de vista creo que es necesaria. Y Ramón, desde tu perspectiva, ¿qué destacarías en relación a este tema? Sí, como el contexto es muy acertado, ¿vale? Y venimos además estamos en un mundo muy regulado, altamente regulado. No todos los actores estaban o están regulados actualmente. Es decir, en función de la naturaleza de la entidad, te aplican una normativa. Bueno, Vicente, el mapa que ha puesto de regulación da miedo. Es una cosa que en función de cómo estés ahí en el centro y te aplique todo, tienes un verdadero problema. Entonces DORA también venía un poco a homogeneizar, a poner un poco de sentido común. Yo lo veo desde la perspectiva, como no, de riesgos, ¿no? O sea, ya si riesgos a Vicente, que ha dicho que era de moda la palabra, pues resiliencia también, ¿no? Ya solo falta la palabra holístico, ¿no? Pero al final, en entidades pequeñas o no reguladas podemos encontrarnos situaciones en las que no está garantizada las medidas necesarias para que continúe en caso de una crisis. Llamemos crisis a cualquier elemento, sea tecnológico, ya sea de negocio, sea de liquidez, o sea tal. Y en las grandes y muy reguladas nos podemos encontrar que el cumplimiento normativo o que sectorialmente ciertos temas estén desconectados. Es decir, pues sí, tengo un framework de continuidad de negocio, pero dentro del framework de continuidad de negocio también está separado el de continuidad tecnológica del de continuidad operativa. Además, tengo otros señores que se ocupan del tema de incidentes, luego otros que hacen el reporte de incidentes, luego otros... Es decir, bueno, ya no hablemos de que organizativamente en entidades grandes podemos encontrar estos problemas del framework, sino que luego ponerlo en común es complicado y mucho más el escalado al management.
Entonces, esta norma yo la veo como de esto, de sí, muy bien, tienes muchas cosas, pero si pasa algo, ¿tú estás preparado o no estás preparado? ¿Vale? ¿Lo has revisado? ¿Y los proveedores? Ostras, los proveedores, es que esto se ocupan los señores de proveedores. Sí, pero ¿testean los proveedores? ¿Tienen? Sí, no, y tienen identificados los críticos. ¿Y lo tienes en tu plan de contenido de negocio? Ah, bueno, es que esto es otro equipo. Entonces, este tipo de normas nos hacen abrir los ojos y revisar de una forma holística todo este conjunto de cosas, o, dicho de otra forma, nos hace evaluarlo desde el punto de vista de riesgos, ¿no? De lo que puede pasar y de lo que podemos hacer. De hecho, lo que comentas es muy importante, el tema de tener una visión global, ¿no? De todos los procesos de negocio, de toda la resiliencia, claro, y demás, y que no sean compartimentos estancos, que suelen estar relacionados, pero que generalmente las responsabilidades en algunos casos están divididas y falta esa visión holística que comentas y tan necesaria, ¿no? En caso de que se produzca un desastre o un incidente, que se pueda responder de una manera adecuada. Rodrigo, desde el punto de vista de IBM, ¿consideráis que, y teniendo en cuenta que prestáis servicios no solamente al sector financiero o a las entidades incluidas dentro del alcance de DORA, sino a otros también, ¿no? A otros sectores, ¿consideras que era necesario este tipo de regulación? Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Lo primero es decir que, bueno, que por fin parece que existe un marco de referencia un poco que intenta aglutinar todas esas normas que teníamos dispersas. Lo segundo es que desde el punto de vista del proveedor, esto debería de solventar algunos problemas con los que nos enfrentamos, porque lamentablemente yo creo que somos los proveedores de los pocos que tenemos esa visión holística de todos los procesos, porque pasamos por todos los procesos de homologación, formación, discutir con legal, discutir con seguridad, discutir con unos y con otros, hasta que somos capaces de proveer los servicios. Pero claro, en esto además también nos han incluido a nosotros. Se han dicho, bueno, pues es que las entidades proveedoras pues ahora también son objeto de la normativa. Pero claro, también a su vez deja cosas abiertas la normativa. Cada vez que hablamos de una normativa, y sobre todo con la introducción anterior de Vicente, yo claro, me empiezo a asustar, ¿no? Porque es como, no sé, ha llegado el momento de los abogados, entonces ya uno se asusta y empieza a decir, bueno, a ver, ¿en qué punto estamos, ¿no? Y dónde vamos a ir? ¿Por qué? Pues porque hay cuestiones que reflejan la normativa, como esos derechos ilimitados que van a tener las entidades de supervisión y los auditores internos de las compañías de auditoría. ¿Y esto cómo lo hacemos? Los proveedores de cloud, ¿cómo permitimos que los auditores de este señor auditen el centro de proceso de datos o los procesos que son los mismos que estamos empleando para dar servicios a ese señor sin el permiso de aquel? Es decir, ahí es donde empiezan realmente los problemas, ¿no? En la capa de la operación práctica de todo esto. Y luego, por otro lado, nos dicen, bueno, nadie, lo que dice la normativa, yo me la he traído aquí como, pero hay que decir, no, hablamos de DORA, es esto. Existe, ¿no? Y son un montón de páginas y una de las cosas que dice es que tiene que haber una persona de referencia que gestione toda la relación con el proveedor. Claro. ¿Qué significa eso? Que nosotros como proveedores ya solo vamos a tener que contestar a esa persona las preguntas que nos haga, o vamos a tener que seguir, digamos, haciendo esa pequeña procesión, ahora que llegamos a Semana Santa, a través de las empresas, de no, tienes que hablar con seguridad, luego tienes que hablar con gestión de riesgos, luego con los de compras, luego con los de abogados, luego... es complicado. Lo bueno es que es un punto de partida, yo creo que es un punto de partida positivo para las entidades, desde luego, lo es, porque yo creo que también le da bastante más peso a los responsables de riesgos tecnológicos. De hecho, se pide que reporten, se mencionaba antes, Javier lo mencionaba, ¿no? que reporten al CEO, ¿no? Se pide que reporten al CEO. Entonces, bueno, eso va a facilitar bastante más las cosas. También se dice que se les dé financiación, lo cual no está mal. Entonces, bueno. No, digo que siempre hemos sido el área para bailar la fea, en las áreas de riesgos. Sí, por fin tenemos un poquito algo que hacer. Sí, al final también es una oportunidad, lo ha comentado antes Vicente, ¿no? También es una oportunidad, ¿no? Desde el punto de vista de continuidad, de resiliencia, y también desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Una oportunidad para implantar proyectos que de otra manera es posible que en entidades, ¿no? Quizás que no tengan un nivel de madurez demasiado elevado, que fuese más complicado de implantar. Entonces, bueno, como es obligatorio desde el punto de vista regulatorio, pues siempre es más sencillo tener esa financiación.
Continuando con el debate, y Rodrigo, a continuación, más adelante en la mesa redonda, entraremos en detalle en los temas de los requerimientos que establece DORA con respecto a los proveedores de servicios, que es un tema muy interesante y que seguro que va a suscitar un debate interesante. Me gustaría continuar ahora un poco también para ponernos en contexto. ¿En cuáles consideráis, ¿no?, que son las principales novedades que incluye DORA con respecto a regulaciones o estándares que ya existían anteriormente? Y en ese mismo sentido, ¿cuáles consideráis que son los principales beneficios que se van a derivar de la adecuación de todas estas entidades a DORA? Empezamos por ti, José, si te parece. Bueno, a ver, las principales novedades que introduce, como bien, ¿no?, ha comentado antes Vicente, la DORA tiene un alcance muy amplio, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, estamos hablando de entidades muy dispares, tanto por su tipo de negocio como por su tamaño, etcétera. Entonces, bueno, en función de la entidad, que están sujetas a regulaciones distintas, ¿no? En función de la entidad, pues puede haber más o menos aspectos novedosos. Por ejemplo, ¿no?, pues para una entidad bancaria viene de un contexto de una presión regulatoria importante por parte de la EBA en cuestiones que atañen a esta normativa, y quizás puede haber aspectos no tan novedosos como para otro tipo de entidades, ¿no? Pero bueno, de manera general, pues yo destacaría el papel que debe jugar la alta dirección, ¿no?, en todo el contexto de la gestión de los riesgos. El hecho de fijar unos estándares comunes para lo que son la realización o los test, ¿no?, de pruebas de resiliencia, ¿no?, que al final, pues bueno, son todo un abanico de pruebas que tienen que ver, ya lo veremos, ¿no?, con la ciberseguridad, la continuidad de negocio, etcétera. Otro tema es el tema de la armonización, ¿no?, en la cuestión de la notificación de los incidentes. Y bueno, porque al final, ¿no?, ahí teníamos entidades que bueno, tenían obligaciones dispares por distintas regulaciones. También hay que pensar en entidades que operan en distintos países, ¿no?, y que deben de someterse a las características, transposiciones locales de determinadas cuestiones. Entonces, bueno, esto al final les facilita esta cuestión. Y quizás podríamos añadir también, bueno, no sé, el hecho de atraer, ¿no?, lo que comentaba el compañero antes, ¿no?, al perímetro del regulador a los grandes proveedores de tecnología, ¿no? Que esto, pues bueno, desde la perspectiva, ¿no?, de las organizaciones, también, como comentaba Vicente antes, pues se supone, ¿no?, que debe ayudar a las entidades del sector a tener más capacidad, ¿no?, de establecer, pues bueno, determinados requerimientos o exigir determinadas cuestiones, ¿no?, en el ámbito de esas relaciones contractuales con sus proveedores. Y José, desde el punto de vista de las entidades financieras, si tuvieses que destacar las principales novedades con respecto a regulaciones previas y también los beneficios, ¿cuáles destacarías? A modo de reflexión entre la pregunta anterior y esta, porque para mí la novedad relevante que incorpora es que, y lo habéis mencionado antes, al final caen sobre la organización distintas regulaciones en modo silo que a través de DORA van a nivel regulatorio se están, digamos, consolidando, pero que especialmente en la gran organización también han caído de forma aislada probablemente. Es decir, por ejemplo, con respecto a terceros, relaciones de sourcing, hay un push muy importante de DORA con respecto al clausulado que se debe incorporar en esas relaciones, pero llueve sobre mojado. O sea, en estos últimos años, a través de la EBA Guidelines sobre sourcing, ya las organizaciones han tenido que hacer un esfuerzo muy grande en la redefinición de condiciones en los contratos. Eso es una, pero de la misma forma que la regulación se ha consolidado, los procesos internos y el governance de las entidades tienen que consolidarse, porque si no difícilmente vamos a dar una respuesta a esos requisitos nuevos. Entonces la novedad, y sé que no es algo nuevo, es la necesidad de integración a través de los procesos críticos de todas las piezas dentro de la organización que intervienen en dar en la respuesta adecuada a los requisitos que nos están trasladando. Entonces, para mí esos elementos, en línea de las terceras partes, en la gran organización, las terceras partes internas, pues también juegan un rol.
consumo de servicios intragrupo, que lógicamente también tenemos que cuidarlo desde esta perspectiva. Entonces, yo diría que esos son temas novedosos, candentes y muy importantes para dar una respuesta adecuada. Sin duda alguna. Ramón, también desde perspectiva de entidad financiera y teniendo en cuenta que el sector financiero es uno de los sectores más regulados, ¿destacarías algún beneficio que consideras, aparte de los que acabamos de comentar, que consideras que podría acarrear DORA? Sí, a ver, en el mundo de las entidades, en general, DORA se supone viene a armonizar, ¿vale? Viene a armonizar, ya lo hemos estado comentando. Es decir, y al final, ¿cómo DORA, o cuál es la novedad o el punto fuerte? ¿Cómo hace DORA eso? Es decir, si ahora es necesario ciertos órganos comunes o de gobierno que te coja el de tecnología, que te coja a CISO, que te coja al de proveedores, es decir, lo que serían las diferentes primeras líneas, ¿vale? Pues lo hace en el senior management, es decir, el board. Ahora hay que darle formación, hay que informarle de los incidentes, hay que informarle de los proveedores críticos. Al regulador hay que darle el listado de los proveedores críticos. Es decir, al final el peso va a caer en el comité de dirección. Y eso va a ser el desencadenante de la necesidad de que todo esto se armonice. Y ese es un punto importante, interesante y creo que es novedoso. Rodrigo. Bueno, sí, de hecho, un poco abundando en lo que estabas comentando, es que no solamente recae el peso, es que recae la responsabilidad. Claro. Entonces, al recaer la responsabilidad y ser el comité ejecutivo responsable del riesgo tecnológico, pues digamos que yo creo que las reglas de juego van a cambiar un poco, ¿vale? Van a cambiar un poco. Desde el punto de vista de los proveedores, lógicamente las novedades que trae están referidas a cosas que nosotros ya realizábamos como proveedor. Yo creo que todos los proveedores de tecnología lo hacían, ¿no? Ya proveíamos informes, certificaciones, ISOs, informes SOC 2, auditorías periódicas, certificaciones de Esquema Nacional de Seguridad. Todo ese tipo de cosas es algo que tenemos cubierto, ¿no? Lo que pasa es que ahora resulta que eso puede ser un factor fundamental en la toma de decisiones. Entonces, eso puede, lógicamente, beneficiar a aquellas empresas que mejor se han preparado para hacer oferta específica para el sector financiero. Entonces, lógicamente, esto es un cambio. Esta responsabilidad que se le da ahora al Consejo de Administración, esta responsabilidad de tanto de formación como de cambio en la organización, equipos, gobierno, etcétera, pues esto es nuevo. Yo creo que es la primera vez que vemos algo con tanto peso y tan claramente explicitado en esta documentación, ¿no? Y el hecho también de incluirnos a los proveedores dentro de esa campana, no con la calificación de entidad financiera, pero sí dentro del ámbito de aplicación. También es la primera vez que nos vemos en esa situación. Estábamos preparados, es lo que te digo, al final cuando vas a prestar un servicio a una entidad, pues esa entidad quiere asegurarse que el servicio que recibe es absolutamente seguro y resiliente, y en eso estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Al menos para la empresa para la que yo trabajo. Pero bueno, yo creo que sí que marca un hito, sobre todo de querer aglutinar esas normativas, ese gobierno de la externalización, de la seguridad, de la resiliencia, de la responsabilidad, etcétera. Yo creo que es algo bastante positivo desde el punto de vista de beneficio. Sí, realmente, ¿no? Lo comentaba antes, la aceleración de la transformación digital pues lo hace que sean necesarias, ¿no?, este tipo de regulaciones para intentar equilibrar, ¿no?, el campo de juego, no solamente entidades financieras, sino también a todo el tema de proveedores de servicios. La externalización está a la orden del día en muchísimas organizaciones, la subida al cloud de muchos servicios, es decir, al final son cuestiones que hacen necesarias. Sí, pero esto tiene impacto tecnológico más allá de lo que podemos estar hablando ahora, porque cuando hablas de este tipo de cosas, hablas de resiliencia, de capacidad, de estrategias de salida, de poder utilizar un proveedor, poder utilizar otro, etcétera, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cambio de tecnologías, de migración, digamos, del camino hacia la cloud con una migración
más focalizada sobre tecnología a lo mejor de contenedores, porque es quizás lo más portable de un proveedor a otro, porque puedes coger los contenedores y ponerlos en otro sitio. O sea, hay una serie de aspectos a la hora del diseño de las arquitecturas, de qué vamos a hacer con las cargas de trabajo, etcétera, que es muy relevante y que tiene que estar en línea con lo que establece la normativa. Por eso, bueno, nosotros llevamos trabajando ya varios años en esto y ya nadie concibe hablar de externalizar una cosa a un proveedor cloud y decirlo, no, lo tiene en un CPD, solo en uno. Ah, pero solo en uno, no, esto no me vale. O sea, ya estamos hablando de zonas multiregión, estamos hablando de ese tipo de capacidades que realmente son las que al final van a proporcionar los medios para cumplir con esas medidas de seguridad y resiliencia, porque es que no se nos olvide, independientemente de que haya cuestiones legales y que los abogados, ha llegado el tiempo de los abogados, también ha llegado el tiempo de proveer los servicios tecnológicos con un nivel de garantía y un nivel de resiliencia que cumpla las expectativas, no solamente del cliente, sino que estén alineados para poder cumplir la normativa, porque si no, no se va a poder cumplir. Es así de fácil. Sí, al final es normativa, no son solamente aspectos legales, ahí tenemos todos los temas relacionados, tecnología, continuidad, están implicadas, ¿no? En este tipo en un proyecto de adecuación a DORA, pues hay implicadas muchas áreas, lo comentabais antes, pues continuidad de negocio, está corporate security, está gestión de riesgos de terceros, es decir, que al final afecta a toda la organización. Y en ese sentido, me gustaría preguntaros también, ¿cuáles consideráis que son los principales retos a los que van a tener que hacer frente las organizaciones para cumplir los requerimientos de DORA? Ahí, quizás, Ramón, empezamos por ti en este caso. Sí, o sea, yo creo que en función del tamaño también de la compañía, puedes tener dos retos diferentes. Las compañías no tan reguladas o que entran ahora en este nuevo scope, porque yo creo que una de las novedades más importantes es el regulador o la autoridad que ahora amplía su abanico para poder entrar en empresas que hasta ahora no estaban tan reguladas. Entonces, estas van a necesitar más adaptación sobre un gobierno que no tenían, o igual tendrán que potenciar su continuidad de negocio, o igual no tenían un área de riesgos que midiera riesgo de los proveedores, es decir, sí que pasaba una certificación, o ni eso, o había un proceso de contratación, pero no tenían una certificación y una clasificación, y no, porque nada les obligaba, no les aplicaban las guías de la EVA de externalización, pero ahora sí, o algo parecido, ahora sí. En cambio, las unidades, las compañías más grandes van a tener más madurez, pues porque también han sido reguladas ya previamente con muchas normativas, les han ido regando con ello, pero a su vez, por su complejidad, el reto va a estar en la concienciación, los cambios organizativos y que esos engranajes trabajen adecuadamente para que si pasa algo, los engranajes funcionen. Es decir, a ver, por suerte o desgracia, hemos visto con el tema de la pandemia, vimos unos engranajes que no se usaban y de repente empezaron a funcionar, y esos comités de crisis que solo teníamos en papel empezaron a funcionar. Estas empresas que tenían igual un plan de pandemia, pero la respuesta al plan de pandemia era irse a un centro alternativo y vieron que esto no iba así. Es decir, todo eso que empezó a funcionar, ciertas empresas lo tienen más maduro, pero son más complejas, y otras son más pequeñas, les será más fácil montar una vertical o montar cierto órgano, pero tendrán que empezar de cero, pero tendrán que empezar así, ese es el reto que veo. José Luis, vosotros que sois una entidad que trabajáis, ¿no?, que prestáis servicios, entiendo que para un gran número, ¿no?, de organizaciones que están afectadas por DORA, ¿cuáles crees que son los principales retos o con qué os estáis encontrando ahora, que estoy segura que se estarán poniendo en contacto con vosotros muchas entidades en relación a este tema? Sí. A ver, yo de manera... es lo mismo, depende mucho del tipo de entidad, etcétera, ¿no? Pero así como de manera un poco genérica, hablaría y en línea también con lo que comentaba él, la necesidad de sentar para poder dar cumplimiento desde el momento en que entre, ¿no? Desde el año 25, ¿no?, de una manera sostenida, etcétera, el sentar unas buenas bases, ¿no?, de gobernanza y organización para poder, o en torno, digamos, ¿no?, a ese modelo de gestión de los riesgos TIC. Yo creo que es importante ahí, se menciona, ¿no?, el espíritu de las 3 líneas de defensa,
Y bueno, esta cuestión en muchas organizaciones y tal, pues bueno, va a conllevar o está conllevando, ¿no?, la necesidad de plantear ciertos cambios organizativos, etcétera, y esta cuestión, pues bueno, es un tema sensible y complejo, ¿no?, per se. Luego hay una cuestión que quizás no aparece, ¿no?, en ningún titular, pero sí que es un patrón que observamos, ¿no?, que se repite y que todo el mundo, bueno, en los clientes, ¿no?, con los que trabajamos están de acuerdo que es un tema en el que tienen que mejorar y llevar al siguiente nivel, ¿no? Que es toda la cuestión que tiene que ver, ¿no?, con el tener, digamos, un modelado claro de cuáles son esos servicios que están afectados, ¿no?, por esta regulación, esas operaciones digitales, etcétera. Y es el mapeo o vínculo con los activos tecnológicos que los soportan, ¿no? Y a su vez que estos activos tecnológicos estén, digamos, adecuadamente, ¿no?, inventariados, sujetos a un nivel de actualización adecuado, con una información respecto, ¿no?, pues cómo están puestos, interconectados, descripciones técnicas, etcétera, ¿no?, toda la documentación asociada, terceros que intervienen, ¿no?, de los que dependen estos activos, etcétera. Bueno, digamos que el mantenimiento de todo esto como una fuente única consumida por el conjunto de la organización y de la que muchos de los procesos necesarios para dar cumplimiento a la regulación tienen que beber, ¿no? Es un tema que bueno, pues está dando, digamos, trabajo, ¿no?, en los clientes con los que estamos trabajando. Y también añadiría también que bueno, está tomando mucho peso, ¿no? Estamos observando mucha demanda en lo que es el tema de la formación a la alta dirección, ¿no? Al final, más allá de todo lo que requiere la regulación a esta alta formación, una de las cosas que te dice, a esta alta dirección, perdón, una de las cosas que menciona es que esta alta dirección tiene que tener el criterio suficiente para poder decidir sobre la gestión de estos riesgos. Y bueno, pues ello implica, ¿no?, quizás, ¿no?, pues que aparezcan nuevos roles ahí y también el hecho, ¿no?, de dar ciertas formaciones, ¿no? Y también en la preparación para la respuesta a la crisis, ¿no?, de estos colectivos. Me gustaría apuntar también un tema que a lo mejor es muy táctico, pero tiene su relevancia. Lo ha comentado Vicente. Bueno, fecha de entrada en vigor enero del 25. A lo largo del 24 va a haber 2 hitos en el que se van a emitir normas técnicas. Evidentemente no sabemos lo que va a venir ahí, pero estamos cambiando políticas que se verán refinadas por lo que digan las normas técnicas a lo largo del 24. Yo creo que el segundo hito del 24, no sé si es octubre, entra en vigor en enero del 25. Bueno, ahí hay un pequeño reto, por decirlo constructivamente. Sí, de hecho, ay, perdona, que es cierto, ¿no?, que los RTS, hay muchas entidades o empresas que están afectadas por DORA que dicen vamos a esperar, pero realmente no va a haber tiempo entre que realmente se publican esos RTS y se aprueban y el plazo en el que realmente empieza a ser sancionable, ¿no?, el cumplimiento. De hecho, realmente una de las cuestiones también en la que estamos, digamos, en colaboración activa con nuestros clientes es en esta cuestión, en anticipar todo lo que se conozca respecto a borradores que se estén trabajando, estos RS que van a hacer, que van a perseguir, etcétera, ¿no? Porque realmente es una cuestión que preocupa mucho, porque estamos hablando de unos plazos muy ajustados. Y que interviene en la definición de gobierno, en la información que vas a tener que implementar, en las soluciones tecnológicas. Totalmente. Bueno. Hay una clave en todo esto, yo creo que es realmente el desafío de la normativa, es la aplicación de ese principio de proporcionalidad que se establece en la norma. O sea, al final no es una cuestión de pasarnos de largo, porque al final es gastar dinero de la empresa, de la entidad, sin necesidad real, sin justificación real, con lo cual la aplicación de ese criterio de proporcionalidad, que mencionabas antes, pues es muy relevante, pero claro, para eso hay que tener unas bases de identificación de los activos, de clasificación de los mismos, de saber con qué estamos tratando. ¿Y por qué digo esto? Porque yo como proveedor, pues muy probablemente soy el que más lo sufre. Porque para desplegar una arquitectura, para una solución de, no sé, marketing de una entidad,
pues resulta que es que la entidad quiere aplicar absolutamente todas las medidas, pero si esto es una cosa, es una carga de trabajo que ni es esencial, ni lo parece, ni trata datos de... O sea, es que en algunos casos es que ni siquiera existe tratamiento de datos personales. Es que te diría más a más que en el caso de aplicación de soluciones de inteligencia artificial ni siquiera se tratan datos en el propio entorno de cloud, sino que solo presta la tecnología y los datos siguen residiendo en el entorno del cliente. Con lo cual, claro, si nos pasamos de largo con esto, el problema es que los costes de las soluciones se van a disparar. Entonces, esa aplicación del criterio de proporcionalidad es fundamental tenerlo en cuenta, no solamente por el tamaño de las entidades, la complejidad, el tipo de servicio que prestan, sino internamente para ver hasta dónde tenemos que aplicar medidas en función de qué cargas de trabajo, qué soluciones o qué servicios estamos proporcionando. Es un buen punto. La norma está orientada a riesgos, es decir, otras normas son blancos o negros, hay que hacer todo esto, te dicen lo que hay que hacer. En esta, efectivamente, hay una proporcionalidad o una base de riesgos que es bastante interesante y que supone también un reto, claro. Sí, de hecho, perdona. No, simplemente que el matiz y según lo veo, al final está orientada a riesgo, decisiones basadas en riesgos, para, entre otras cosas, enfocar en lo importante, fantástico. Pero el reto es, si tenemos que garantizar diseños y poder explicar y justificar frente a reguladores que las decisiones tomadas en base a ese riesgo son las adecuadas para que haya una decisión proporcional sobre potenciales deficiencias que se pudieran ver, y al tiempo tenemos timings tan estresados y con definiciones que están por llegar, pues bueno, de nuevo, es un panorama complicado, pero que tenemos que, al menos, como bien decíais, ¿no? Trabajar en modo awareness en la dirección general, pero también proponer cómo, porque evidentemente pueden estar super awareness, pero la próxima pregunta, bueno, ¿qué me propones, no? Sí, de hecho, estamos hablando del criterio de proporcionalidad. La propia DORA establece requerimientos relacionados con gestión de riesgos ICT, que es uno de los apartados importantes. Te exige que tengas un framework de gestión de riesgos, que adaptes medidas de seguridad, ¿no? y de continuidad y de resiliencia que sean adecuadas, ¿no? para minimizar los riesgos detectados. Y en ese sentido quería comentaros, ¿consideráis que los requerimientos establecidos en DORA son suficientes? ¿Pueden ayudar a las entidades financieras a gestionar esos riesgos? ¿O qué aspectos destacaríais con respecto a ese apartado de gestión de riesgos de la norma? Os dejo libertad. A ver, yo, o sea, nuevamente en lo que tiene que ver con esto, yo creo que lo más destacable es todo el papel que se le atribuye a la alta dirección dentro de ese modelo de gestión. Luego, al final se requiere, ¿no? de un modelo de gestión sólido, robusto, capaz de mantener, digamos, una identificación continua, ¿no? de esos riesgos, una gestión constante. Entonces, bueno, esta cuestión, dependiendo, ¿no? de lo madura que sea la entidad en este sentido y tal, pues son retos relevantes, ¿no? Como parte de estos riesgos, la obligatoriedad, ¿no? de tener, digamos, planes de continuidad, planes de recuperación ante desastres adecuados y adecuadamente probados. Se habla incluso, ¿no? se menciona cuestiones relativas al hecho de que podrán ser auditados, planes de recuperación de desastres, ¿no? que es un tema que dices, bueno, a ver, esos RTS, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿No? Porque ¿cómo se audita exactamente un plan de recuperación de desastres? Porque, cuidado. Y bueno, al final, esos serían un poco los temas, ¿no? Yo creo que en esto, al final, esto es algo que, ese modelo, ese marco de gestión de riesgo tecnológico es algo que ya está bastante bien conocido, bastante bien desplegado por parte de las entidades. De hecho, la propia normativa toma referencias del marco de ciberseguridad del NIST, con lo cual sí que hay unos marcos, este es válido, hay otros muchos que son igual de válidos, pero sí que existe ese sabor de fondo de que, bueno, pues de que hay cuestiones de identificación de activos, de protección de información, son cosas que ya conocemos y de hecho, bueno, en el caso, yo sé que de las entidades financieras ya tienen sus marcos de gestión de riesgos basados en esto, que son cuestiones ya técnicas. En el caso de los proveedores,
de lo que yo puedo hablar, que es de mi experiencia en IBM, nosotros en el marco desarrollamos una solución específica para soluciones de cloud, para servicios financieros, y está estructurada en base a un marco completo de trabajo para servicios financieros, entre los cuales se incluyen todos los modelos de protección, riesgos y controles, tanto del NIST, del Cyber Security Framework, como de las diferentes normativas que tienen que cumplir, porque estamos hablando de DORA, pero se nos olvida que también está la PCI DSS, está el Customer Security Program de SWIFT, hay muchas más cuestiones que hay que tener en cuenta y que hay que añadir a este marco, porque tampoco es demasiado extenso, es decir, anticipa unas cosas, no concreta, y yo creo que hay posiblemente a lo mejor los reglamentos técnicos que ampliarán un poco, o por lo menos dirán que tenéis que... De hecho, hay muchas cuestiones en DORA que nos pueden parecer algo exóticas, como eso, de competición, cuánta gente tiene información, tal, que en cuestionarios, en el SREP, o ciertas cuestiones que el regulador ya está pidiendo a las entidades financieras, ya iba pidiendo ciertas informaciones, es decir, ya existen ciertos marcos de supervisión que habilitan al inspector a conocer de antemano ciertas cosas, de la misma forma que, bueno, que las entidades financieras son inspeccionadas ya, de hecho, en temas de continuidad de negocio. En todo esto ya son inspeccionadas. El tema es el marco, ¿vale? Y esa ampliación, eso a proveedores, por eso decía que hay ciertos actores que nunca se han visto envueltos en cierta actividad regulatoria, y ahora, bueno, de hecho el regulador es lo que buscaba con esta norma. Con esta norma lo que buscaba era llegar a ciertos proveedores cloud, o a lo que ellos llaman, o lo que es la concentración o el riesgo de concentración. O sea, esto va de esto. Esto va que el regulador dice, sí, muy bien, todos os estáis yendo por una cosa, a Amazon, o a Microsoft, o a IBM, tal. Pero yo eso no lo estoy inspeccionando. No puede ser. Entonces, fueron por ahí. Sí, pero esto es muy importante, porque, cuidado, la responsabilidad, tal cual establece la normativa, la responsabilidad de inspeccionar que esos marcos de controles que los proveedores decimos que adoptamos y que ejecutamos, verificaciones, la responsabilidad de supervisar eso es de las entidades. Independientemente de que luego la entidad de supervisión pueda venir y decir, bueno, enséñame cómo prestas el servicio a tus clientes, porque hay cuestiones de fondo que tenemos que entender, que tenemos que conocer. Entonces, en ese caso, a lo mejor sí que es cierto que tenemos que abrir las puertas, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí están todos mis clientes de servicios financieros, porque son todos auditados de usted, con lo cual, bueno, pues habrá que dejarle pasar hasta cierto punto, ¿no? Pero la realidad, y esto es muy importante, es que la responsabilidad de supervisión recae en la entidad. Y que la entidad venga al proveedor y diga, no, es que me tienes que aportar un informe de auditoría. Es que no, o sea, ¿dónde lo pone en el contrato? Que yo tengo que pagar a un auditor para que haga la función que se supone que tú reglamentariamente tienes que hacer tú directamente. Entonces, yo puedo aportar voluntariamente mis informes de auditoría para evitarme ese problema, pero la realidad es que o existe un marco común de supervisión en la que hacemos esto, o cada vez que tengamos un cliente y tenga que aportarle un informe específico a cada uno de los clientes, entonces vuelvo a decir lo mismo. Eso lo único que hace es impactar en el coste de los servicios, porque lógicamente habrá que repercutirlo. De hecho, me gustaría ahondar en este tema de la gestión de los proveedores de servicios, porque de hecho es uno de los aspectos fundamentales, ¿no?, que establece DORA, como hemos comentado. Es decir, así como a otros requerimientos relacionados con gestión de riesgos ICT o modelos de gobierno, continuidad de negocio, ya estaban contemplados, ¿no?, de una manera más específica en otras regulaciones. En el tema de terceros proveedores de servicios, DORA es muy específico. Y me gustaría saber, desde el punto de vista, desde los tres puntos de vista, desde entidades financieras, desde el proveedor de servicios, que nos lo está adelantando Rodrigo, y desde el punto de vista de empresas consultoras, ¿no?, que están prestando este tipo de servicios, ¿cuáles consideráis, ¿no?, que son los aspectos más beneficiosos que establece DORA con respecto a los proveedores de servicios, y cuáles creéis que son los retos, ¿no?, que van a tener las entidades financieras en un primer momento para implantar los requerimientos de DORA con respecto a estos proveedores de servicios críticos? José, si quieres empiezas tú. Sí. Bueno, como decía, yo he sobremojado. Después de las guidelines de sourcing ya ha habido pues unas negociaciones alrededor de cómo incorporar determinados clausulados a los acuerdos,
vendrán las RTS con nuevas definiciones. Y aquí la gracia, por llamarlo de alguna forma, es que un proveedor determinado presta múltiples servicios a múltiples empresas. Entonces, es que claro, no es que te ofrezca un marco único, porque aquí estamos hablando de resiliencias, escenarios fluidos que hay que definir y testear. Y claro, en la cabeza de cada una de las organizaciones, para cada uno de los servicios que le presta un único proveedor, pues puede haber 1000 escenarios, ¿no? Entonces, o se va a una aproximación muy formal de la industria considera que este set de controles evidenciables de esta forma permite llegar a ese nivel de responsabilidad que necesitas ejercer en tu cadena de valor, sea donde sea que se ejecute, que es lo que busca la norma. O sea, me da igual que sea aquí, allá, al final son riesgos que hay que controlar y que tiene que estar bajo una responsabilidad. O puede ser una locura para los proveedores, pero también se puede perder mucho tiempo en la definición de esos escenarios fluidos. Es decir, o llegamos a algún tipo de normalización de escenarios para simplificar todas esas relaciones contractuales, o puede ser un poquito complicado, en mi opinión. Entonces, esto aplica, como decía antes, no solo a terceros de mercado, sino terceros internos, que ahí hay otra complejidad también. Todo lo que es el tema intragrupo sí. Es una complejidad tremenda, sobre todo de cara a un regulador, de cara al exterior, cuando uno piensa en sociedades dentro de un mismo grupo que se prestan servicio entre ellos, a priori o históricamente parecía que eso suponía un menor riesgo, pero el regulador no piensa así. Entonces, eso hay que tener muy claro, porque eso ha ido cambiando, ¿vale?, en los últimos tiempos. Hay muchas cosas que han ido evolucionando, lo que ha comentado, tema clausulado. O sea, los contratos, si veis contratos de hace 10 años, no tienen que ver con los contratos que hay de hoy en día. Ya ni se hablaba de momentos de contingencia, no se habla de eso. Es un reto o es una evolución de un modelo donde ahora, dentro de tus propios planes o tus testeos o esos escenarios, en banca es muy común el término escenarios de riesgos operativos, son cosas muy propias de banca, fuera no tanto quizás, pues habrá que incluir esos proveedores. Habrá que identificarlos primero y habrá que... ¿Cómo lo involucras? No sé, veremos cómo lo involucras. Concentración de riesgo en proveedores. Hay una serie de factores que, bueno, que sobre el papel está bien y se ve esa evolución, pero bueno, tendremos que verlo. También lo que hemos comentado, tenemos que ir viendo las diferentes RTS que salen, porque probablemente no se aterricen muchas de estas cuestiones. Ahora sí, podemos por experiencias pensar cómo será, pero bueno, probablemente tengamos que esperar a lo largo del año que viene para aterrizar ciertas. Pero es verdad que en proveedores creo que DORA toca directamente, o sea, es una cosa que no pasa, es uno de los main. Por eso preguntaba, porque es muy específica y están las guidelines de la EBA, ¿no?, que ya muchas entidades financieras ya estaban aplicando, pero bueno, en el caso de DORA ya es por regulación y llega a aspectos muy concretos sobre auditorías, clasificación de proveedores y demás. Sí. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis ese tema? Bueno, es un poco lo que han venido comentando. Yo añadiría como tema así que se está trabajando, ¿no?, y que en algunos casos pues requiere, ¿no?, de apoyo, ¿no?, de consultoría, etcétera, es toda la cuestión que tiene que ver con las estrategias de salida y los planes de salida, ¿no?, que es un tema que, bueno, también hay que ver los RTS cómo lo acaba de aterrizar, porque claro, es una cuestión que se puede abordar de muchas maneras y con mayor o menor detalle, llegar más o menos lejos, y en función de eso la complejidad de la cuestión pues se dispara, ¿no? Aquí la visión del proveedor, ¿no?, que es el más afectado, que es complejo, ¿vale? O sea, primero, el problema lo ha creado la propia normativa, porque tanto en las guías de externalización como ahora en DORA te dicen, bueno, tienes que tener una serie de apartados, pero realmente no concreta. Pues, oiga, desarrolle usted como ha hecho con GDPR, a través del artículo 46.3c, unas Standard Contracting Clauses para que tengamos todos un marco común, ¿no?, conjunto para eso.
Con respecto a las cuestiones que tienen que ver con las estrategias de salida y los aspectos que más afectan, digamos, al proveedor en el uso de tecnología no propietaria, etcétera. Yo puedo contar la experiencia, pero aquí lo siento, pero que estoy en desventaja, estoy acorralado, pero yo puedo contar la experiencia. Nosotros vamos hacia un modelo de cloud híbrida en la que realmente puedas mover las cargas de unos sitios a otros. Proponemos unas arquitecturas de referencia precisamente para facilitar eso y desarrollamos soluciones para poder llevar la computación al Edge, el Edge Computing, para poder desplegar la nube incluso en otras nubes o en tus propios centros de procesado. Es decir, yo creo que los proveedores de tecnología estamos facilitando el camino todo lo posible. Ahora, en las cuestiones que tienen que ver con la concentración, pues habrá que ver qué definiciones técnicas se establecen. Porque, claro, ¿cuántos proveedores de mainframe hay en el mercado? Claro, es que... ¿Y cómo se va a gestionar ese riesgo por parte de la entidad? Esa dependencia, ¿cómo se puede gestionar? Es que no se puede, o sea, ahora mismo no... Daría para otro debate, ¿eh? Claro, es que esto daría para hablar durante horas. Yo es creo, muy complicado. Sí, yo creo que esto es una de las cuestiones también, lo comentaba antes el compañero, ¿no? El tema de que el riesgo de concentración y el espíritu que hay detrás de DORA de que el supervisor agregue información que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Para de alguna manera pues poner sobre la mesa una cuestión como esta, ¿no? Y decir, oye, esto es un problema, ¿no? Hay que manejarlo de alguna manera. Lo que ocurre es que la realidad hasta ahora, o sea, ha salido la normativa, han pasado 2 meses, por casi 3 ya, 3 meses, y todavía no nos han dicho nada. No hay ese listado famoso que iba a salir de cuáles eran las entidades que se consideraban críticas, las no críticas, los proveedores críticos, los proveedores no críticos. No se está hablando de eso. ¿Por qué? Pues porque lógicamente el criterio a emplear pues es muy complejo, porque además puede afectar a las cuestiones que tienen que ver con la competencia. Y eso pues es un tema muy delicado. Entonces, bueno, pues nosotros desde luego hasta ahora no sabemos nada, estamos expectantes para ver un poco, para adaptarnos a la situación, pero yo creo que a día de hoy con las tecnologías que existen, sobre todo, vuelvo a decir, las tecnologías híbridas, el basarnos en la tecnología de contenedores para todo el desarrollo de soluciones, etcétera, ya se están mirando todas las soluciones de software. En el caso de IBM, las soluciones de software se están mirando todas, las que conocemos de siempre, el QRadar, el Guardium, todo ese tipo de soluciones, se están migrando todas, incluso las de inteligencia artificial de Watson, todo eso se está migrando todo, se está llevando todo a modelo de contenedores. De manera que vas a poder ejecutar el software de IBM, en el caso del software de IBM, supongo que Microsoft hará lo mismo, lo vas a poder ejecutar en un entorno que tengas en Amazon. No vas a tener ningún problema, porque estamos hablando de contenedores. Y eso es lo que te da realmente esa capacidad, esa portabilidad, esa capacidad de migrar de un sitio a otro y de que tu estrategia de salida no se complica y se extiende durante años. Vale, creo que nos estamos quedando sin demasiado tiempo, o sea que sí que me gustaría haceros una última pregunta, ¿no? Con respecto a los test. DORA exige que se realicen una serie de pruebas técnicas, una serie de test para garantizar esa resiliencia operacional, y habla tanto de los test, ¿no? Más de carácter más técnico, test de intrusión, auditorías de código, test de continuidad de negocio, las pruebas de continuidad de negocio, habla de esa parte de los regular testing, digamos, y luego habla también de una serie de advanced test que es necesario realizar, ¿no? Es necesario realizar threat-led penetration testing y demás. Y en ese sentido quería saber cómo lo veis. ¿Consideráis que constituye para las entidades financieras un reto? O dentro de los test que establece la propia DORA, ¿cuáles consideráis que eran más necesarios o en cuáles será necesario prestar mayor foco en estos próximos años de adecuación? Yo me iría al modelo de gestión de riesgos empresariales. Es decir, al final la decisión de testear algo o no tiene que ver con lo que te juegas en el activo, servicios, procesos a proteger. Desde esa perspectiva lo habéis apuntado. Cuanto más maduro es el entorno, el sistema de gestión de riesgos empresarial, pues es cierto que tendrás que revisitar escenarios de mayor o menor complejidad, establecer los niveles de tolerancia, que lo habla explícitamente la norma en el contexto de tu apetito de riesgo, y sobre eso ya sí llegar a cuál es la definición de escenarios que quiero abordar, escenarios de test me refiero.
Y es cierto que en ese contexto ya se hacen muchísimas cosas. Lo que hay que argumentar y razonar, en mi opinión, es que es una decisión basada en riesgo la tipología de test que te aplica a tu organización y a los procesos críticos que has identificado. Y lo de los procesos críticos lo hablaba antes el compañero, porque es que no puedes ir a por todas. O sea, no puedes aplicar este nivel de control a todos tus procesos, servicios, activos, datos, premises. Entonces, el reto es, si no tienes un sistema de gestión de riesgo suficientemente robusto y quieres explicar a un regulador en un momento determinado por qué testeaste lo que testeaste y dejaste de testear lo que... Pues, en mi opinión, habría que empezar por ahí. Y a partir de ahí, digamos que todo fluye. Encajan algunas de las actividades de testeo que ya se están realizando y saldrán gaps sobre otras. En algún sitio he leído sobre escenarios fluidos, ¿no? Que dices, bueno, ¿y esto por dónde va? Bueno, donde los distintos especialistas tendrán que intervenir para poner sobre la mesa esos escenarios. Pero para mí es una aproximación muy... que se desencadena a través del framework de gestión de riesgos. Así. Nos muerto, un poco adelantado, ¿vale? Ramón, ¿tú sacarías algo más? Sí, muy rápido. Efectivamente, el sector financiero ya tiene una madurez en la gestión de riesgo. Las diferentes test o pruebas de continuidad de negocio, dentro de ciber, las de código, las de hacking ético, las de red team, hay toda una argamasa de test que están dentro de ese marco porque nutren el riesgo residual, es decir, tú usas esas pruebas para evaluar si estabas equivocado cuando estabas midiendo el riesgo, y van a venir unos nuevos. Bueno, simplemente habrá que coger, vendrán los que vienen bajo Tiber, miraremos a ver en Ciber, estos Tiber, cómo se hace, hablaremos con el regulador, hablaremos con los proveedores que lo pueden hacer, se hará, es decir, forma parte del framework de lo que una entidad financiera madura ya hace. Simplemente se va a programar y un contexto. Sí, en eso es lo que hemos comentado. Principio de proporcionalidad, las entidades financieras son uno de los sectores más regulados, el nivel de madurez en seguridad es muy elevado, con lo que gran parte de los requerimientos de DORA ya se estaban cumpliendo y será cuestión pues, de reforzar determinadas capacidades que ya había en las entidades o quizás de incluir, ¿no?, en procedimientos operativos algún aspecto específico de DORA, pero a grandes rasgos pues es una nueva normativa que establece requerimientos similares a los implantados, considerando de manera específica también a los proveedores de servicios. Nos estamos quedando sin demasiado tiempo, con lo que solo para cerrar me gustaría, por parte de cada uno de vosotros, una reflexión final, un minuto de reflexión final sobre DORA. Si quieres, empieza tú. Nada, yo creo que, a ver, sin entrar en temas conceptuales, como organización, bueno, ya todas las organizaciones, ¿no?, o la inmensa mayoría están trabajando ya en sus gaps, en sus roadmaps, definiendo proyectos, etcétera. Y el tema, para mí la clave ahora es lo que hablábamos de los RTS, ¿no? Estar pendientes a cualquier información que llegue, borradores que aparezcan, etcétera, para ajustar, digamos, esos planes, esos proyectos, ¿no?, para asegurar el mejor cumplimiento. Yo, desde mi punto de vista, sí que me gustaría resaltar que yo creo que como conclusión y como factor clave para la aplicación, para la adaptación a esta normativa y sobre todo para la futura capacidad de innovación y de mejora de las entidades financieras, es imprescindible una colaboración muy estrecha con los proveedores. Antes mencionábamos los temas de continuidad, las pruebas de resiliencia y demás. Los proveedores de servicio, por lo menos los grandes proveedores de servicio, estamos muy acostumbrados a eso, porque cada vez que tenemos que hacer cualquier cambio en un centro de proceso de datos, estamos afectando a lo mejor a 20.000 o 30.000 clientes. Y tenemos unos niveles de continuidad y disponibilidad de un 99,999%. Es decir, es que esto lo tenemos muy conocido y sin una parte no tienes la otra. Con lo cual, yo creo que ahí sí que hay que habilitar unos canales directos de comunicación entre los proveedores y la toma de decisiones y los responsables de supervisión y control interno de las entidades, para que las cosas que se están haciendo de un lado estén en línea con las políticas y las normas que están en el otro lado.
Yo, muy rápidamente, por mi parte, veo muy interesante el enfocar la norma desde el punto de vista de riesgos y desde ese punto de vista de cómo el tener una buena madurez en la gestión de riesgos ahora puede apoyarse en el comité de dirección. Bueno, yo suscribo. Simplemente te hemos pisado. No, es fantástico. Sí, en mi opinión es así. Sí creo que hay una oportunidad también por la parte de servicios, procesos, de obtener un beneficio que al final vertebre el alineamiento de toda la organización alrededor de esta norma, pero alrededor de otras normas donde esos mapeos de procesos, servicios pueden ser también beneficiosos para enfocar a la organización en lo que es importante. O sea, lo bueno de aquí es, hemos hablado de un montón de retos, pero lo bueno, la parte positiva es que pone el foco en lo que es importante. Perspectiva o continuidad operativa, pero tiene otros beneficios. Pues nada, hemos agotado el tiempo, o sea que muchísimas gracias de nuevo a los 4 por haber aceptado la invitación. Ha sido una mesa redonda muy interesante, con reflexiones muy interesantes que seguro que les serán de mucha utilidad a los asistentes al Congreso. O sea que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias de nuevo también a los 4 y gracias, Vanessa, por esta fantástica conversación. Como os ha comentado, tenemos ahora este espacio para el café y aprovechamos para que trasladéis esas preguntas que tengáis a los ponentes. Muchos temas abordados y nos tenemos que quedar con algunas reflexiones y es complicado, ¿no? Porque, como decían, podríais estar muchas más horas y de un debate sale otro, así que lo dejamos apuntado para otra ocasión. Muchos retos a los que tienen que hacer frente las organizaciones y nos podemos ir preparando para ello ya, así que eso es un punto positivo también, ese cambio cultural que nos decía antes Vicente también, ¿no? Para evitar las fricciones de las que nos estaba hablando y esa implicación de la alta dirección que tiene que estar formada también y con criterio, al igual que toda la organización. Así que de nuevo, gracias a todos, os esperamos a las 12:15 de vuelta y hasta ahora, que disfrutéis del café.